Muy bien, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy día vamos a revisar el tema de mapeadores y, bueno, lo que ya hemos hecho el día de ayer, y vamos a publicar nuestra aplicación ya en la web, ¿no? Para que se pueda navegar, se pueda visitar, se pueda ver. Ayer hemos hecho un módulo de categoría utilizando, bueno, hemos visto, ¿no?, las diferentes formas de trabajar con el código. Entonces hemos visto, por ejemplo, cómo consumir un procedimiento almacenado directamente desde nuestra aplicación, utilizando lógicamente el lenguaje de programación, ¿no? En este caso estaba utilizando, por ejemplo, el C#, que me permite a mí ejecutar procedimientos almacenados, que lógicamente se han desarrollado, se han implementado en la base de datos, y con esto yo voy a tener la operatividad de poder hacer cualquier tipo de trabajo sobre mi aplicación. Sobre todo los ABMs, ¿no? Las altas, las bajas, las modificaciones, las búsquedas. Hemos visto que también había hasta dos formas de crear estos llamados, dos estilos, por decirlo de alguna manera, en la cual, por ejemplo, se hace una inserción utilizando solamente los parámetros, como podemos ver acá, por ejemplo, en el inserta productos. Se utiliza parámetros y directamente se manda a los controles con los que está trabajando, ¿no? Eso lo hemos visto el día de ayer. Y también tenemos otra forma, otro estilo, que es el llamar al parámetro indicando sus valores, ¿no? Hemos desarrollado esto, si no me equivoco, creo que por acá. Profesor, su ¿Mm? pantalla creo que no está presentando, profe. Ah, ya, ahorita, se me fue. Y ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, el día de ayer, como retomo, habíamos estado viendo cómo ejecutar nuestros procedimientos almacenados de la base de datos para ejecutar algunas tareas, ¿no? Como por ejemplo en este caso los ABMs, las altas, las bajas y las modificaciones, las estamos trabajando directamente con procedimientos almacenados. Y hemos visto dos formas de trabajar los procedimientos almacenados, o hemos visto dos formas de trabajar los parámetros dentro del llamado a los parámetros, ¿no? Una sería el parámetro y directamente el llamado al control con el que está asociado. Pero hay otro en el cual tenemos, por ejemplo, el detalle de que se puede llamar al parámetro y se puede llamar al tipo de dato que está en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, ya tenemos dos formas. Yo les decía ayer, la más rápida de implementar sería esta, porque simplemente llamo el parámetro y el tipo de control con el que voy a trabajar. Pero la más segura, cuando se trata de trabajar con tipos de datos, sería esta, ¿no? Porque yo desde acá puedo generar los diferentes tipos de datos que tengo en la base de datos, en el SQL, y mandar exactamente lo que me está solicitando la base de datos para evitar que haya pues algún tipo de confusión entre los tipos de datos que yo voy a tener al momento de lanzar el procedimiento almacenado, ¿no? Eso también no lo quita en este estilo. Ayer incluso le hemos puesto como inserta proveedor B e inserta proveedor A, ¿no? En este estilo, por ejemplo, en el inserta proveedor A, vemos que el parámetro está siendo llamado con su tipo, ¿no? Ahí está el SQL DBType con su tipo de dato, incluso con su extensión y su tamaño. Y eso me proporciona un mejor control sobre los tipos de datos que viajan hacia mi base de datos. Por otro lado, tengo el inserta proveedor B, que como hemos visto es el parámetro definido directamente con el tipo de control, ¿no? No tiene acá un tipo de dato. Sin embargo, sí se puede hacer las conversiones correspondientes, ¿no? Que es un poco más trabajoso, es un poco más con pinzas, porque hay que saber exactamente qué tipos de datos tiene, en este caso, el lenguaje de programación, que es el C#, por ejemplo,
y si este tipo de datos es equivalente o se convierte con la base de datos, ¿no? Habría que hacer todo un análisis ahí. Entonces, me parece mucho más efectivo que es mandar el tipo de dato asociado con el control, es mucho más efectivo en el tratamiento de tipos de datos, ¿no? El inserta proveedor B es más rápido de implementar porque simplemente se llama, en este caso, al parámetro y el control asociado. Entonces, ya depende de cómo ustedes lo quieran implementar, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es revisar los conceptos de mapeadores o RMs, lo que hemos hecho ya el día de ayer. Y para eso vamos a entrar al módulo de, creo que proveedor. Aquí podríamos trabajar. Ayer hemos hecho el módulo de categorías utilizando Link, pero ahora como para revisar nuestro aprendizaje, vamos a trabajar acá con el tema de proveedor. Entonces habíamos visto que una forma de trabajar son los ORMs, ¿no? Una forma de generar programación es el ORM. El ORM es el Object Relational Mapping, ahí está. Que si no me equivoco tú, Dante, me comentabas, ¿no? Que creo que tienen ustedes también en el software libre su ORM, ¿no? Sí, más que El todo en que el framework Laravel. en Laravel, ¿no? Ujú. Correcto. Entonces, este Object Relational Mapping, el ORM, también funciona dentro de lo que vendría a ser pues .NET o cualquier lenguaje de programación. Básicamente su trabajo, el trabajo técnico que hace ORM es implementar clases y sobre esas clases se implementa todo el trabajo de la base de datos. Eso quiere decir que ya no trabaja directamente sobre la base de datos, sino trabaja sobre un esquema de clases, ¿no? Objetos, los transforma en objetos, los instancia y todo eso. Entonces, puedo tener el ORM de .NET o puedo tener el ORM de Laravel o posiblemente haya otros ORMs en el mercado, ¿no? El ORM yo lo puedo trabajar directamente con LINQ. Link les había explicado que viene a ser el lenguaje integrado de consulta. Pero ¿qué es lo que hace Link? Para que tengamos un poco más de idea, vamos a tratar de esquematizarlo. Acá lo vamos a esquematizar como simplemente ORM. Perdón. En .NET entonces, ORM en .NET. ¿Qué es el ORM en .NET? Es el trabajar sobre objetos de bases de datos. O sea, no lo vamos a trabajar sobre tablas, sino lo vamos a convertir en un objeto, en una clase, ¿no? Si yo trabajo el ORM.NET, vamos a ver si tengo por acá alguna imagen relacionada a esto. El Entity, eso es básicamente Entity Framework, ¿no? ORM es Entity Framework. Entidades. Trabajar con entidades. Ya no con base de datos, ¿no? Sino, o sea, lógicamente sí se trabaja con la base de datos, pero ya no se trabaja directamente sobre las tablas, sino lo que se hace es trabajar sobre un esquema de clases con el cual yo voy a poder esquematizar, conceptualizar, mapear y establecer el trabajo con mi base de datos. Esto es más o menos lo que yo tendría en el entender de un ORM, ¿no? El modelo conceptual, el mapeo y su almacenaje. El modelo de almacenamiento o el modelo físico. Entonces, para .NET es el Entity Framework. Si nos damos cuenta, nosotros vamos a ver dentro de estos conceptos un concepto que es el link, ¿no? Acá lo tenemos. Es el concepto de link y por qué, digamos, está ahí, ¿no? Entonces les decía que para yo entender o trabajar, por ejemplo, con este esquema de mapeadores, es mucho más cómodo trabajar con Link.
en .NET, ojo, ¿no? El link. El link viene a ser el lenguaje integrado de consultas. Vamos a ponerle así, para que lo puedan ubicar si lo buscan en internet, lenguaje integrado de consultas. Si alguna vez te quieres convertir en una periodista, lo que tienes que hacer es contrastar la información. ¿Alguna vez? Querida, he trabajado 14 años de periodista, cosa que tú en tu puta vida has hecho. Has intentado... Mira, yo te propongo... Se filtró tu audio. Entonces, el lenguaje integrado de consultas, el link me va a ayudar a trabajar esta información directamente sobre mi mapeador. Pero, ¿qué hace el lenguaje integrado de consultas, no? ¿Qué es lo que exactamente, cuál es su trabajo? El lenguaje integrado de consultas lo que hace es justamente eso, consultar, hace consultas, hace queries, ¿no? Vamos a ponerle acá, hace queries. Pero, ¿qué tipo de queries? ¿A qué se refiere con hacer queries? El lenguaje integrado de consulta hace consultas sobre cualquier conjunto de datos, ¿no? Vamos a ponerle acá, sobre cualquier conjunto de datos. Cualquier conjunto de datos. Eso es lo que hace el lenguaje integrado de consultas. Pero, ¿cómo es esto? No se entiende. Cualquier conjunto de datos. Por ejemplo, un conjunto de datos SQL, eso quiere decir una base de datos. Un arreglo, una lista, incluso un string, un vector, una matriz. Entonces, eso es lo interesante que hace Link. Link define el esquema de trabajo de consultas, es como si yo estuviera haciendo consultas SQL, el famoso query transact SQL, pero sobre todos estos objetos, ¿no? Entonces, lo interesante es eso. Yo, por ejemplo, no puedo hacer transact SQL, yo no podría hacer un select asterisco from sobre una lista, ¿no? Sobre un arreglo. Si yo defino un array en el C#, por ejemplo, no voy a poder hacer una consulta sobre ese arreglo. Pero Link sí me permite hacer eso, ¿no? LinkQ sí me permite trabajar arreglos, consultar los arreglos, hacer un montón de cosas interesantes dentro de cualquier conjunto de datos. Acá, como dice nuestros amigos de tuprogramación.com, es muy parecido, ¿no? Es bastante parecido a la sintaxis transact SQL, ¿no? Creo que su base incluso está dada por el transact SQL. Sin embargo, no es transact, ¿no? No es transact 100%, pero sí tiene mucha similitud con ese lenguaje de consultas de nuestros amigos de SQL. Entonces acá tenemos Link, funciona para cualquier lenguaje de programación que lo soporte, puede ser C#, puede ser Visual Basic, ¿no? No estoy muy seguro si funciona en lenguajes integrados en software libre, no lo sé, sería cuestión de averiguar, pero se considera o se ha considerado ya por lo menos hace cuánto, unos 10 años que ya está Link en el mercado, se considera pues un nuevo lenguaje de programación, no muy explorado todavía, pero sí ya tendríamos grandes avances al respecto de lo que es Linux, ¿no? Entonces básicamente su trabajo es ese, su trabajo es ejecutarse, trabajarse, hay mucha información y básicamente es el trabajo, las consultas sobre cualquier conjunto de datos, ¿no? Cualquier conjunto, sea bases de datos, sea lo que sea, ¿no? Entonces ustedes pueden trabajar ya estas consultas. También ejecuta procedimientos almacenados, o sea, es todo un lenguaje de programación basado en consultas sobre conjunto de datos. Entonces básicamente eso vendría a ser un mapeador dentro de lo que vendría a ser .NET y el lenguaje o la herramienta que nosotros vamos a poder trabajar es Link, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. No, profe, ninguna duda. ¿Has trabajado con mapeadores alguna vez? Sí, en Laravel con su ORM. Lo bueno de que te da los ORMs es
Es esto, bueno, se separan la base de datos con la aplicación y ya te dan soporte, digamos, para trabajar con diferentes tipos de base de datos como MySQL, SQL, PostgreSQL. Claro, eso también, ¿no? Esa es una de las versatilidades que tiene el ORM, que ustedes pueden trabajar sobre cualquier conjunto de datos, sobre cualquier base de datos, ¿no? Entonces, no solamente trabaja sobre base de datos, sino como te vuelvo a explicar, trabaja sobre arreglos, listas. No sé, yo me imagino que eso también se hace en Laravel, ¿no? Sí, sí, así, algo así se hace. Sobre cualquier base de datos, motor de base de datos. Entonces, el tema ahora es cómo se implementa pues esta solución, esta herramienta dentro de mi .NET. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el módulo proveedor yo necesito tener toda una gama de información sobre mi base de datos, pero no una cadena de conexión, sino lo que se necesita tener en este caso es el mapeo, ¿no? Quiero convertir mis clases, o perdón, mis tablas en clases, en objetos y quiero verlo. Para eso en el .NET se genera esta herramienta que es el Data Class Delivery, eso es básicamente el mapeador. Acá en datos voy a utilizar este de acá. Se llama Link to SQL Class. Es decir, ese es el que me va a mapear, ¿no? Es el esquema, ¿correcto? Le voy a poner un nombre y lo voy a aplicar. Cuando ustedes lo aplican, básicamente está en blanco. Básicamente está en blanco. O sea, no hay nada. Pero yo puedo ver en su servidor, en el explorador de servidores, acá está, ya lo estábamos chequeando, están pues todas las herramientas o todos los objetos de base de datos, ¿no? Acá están las tablas, están los procedimientos almacenados, están las funciones, las vistas, todo lo que ustedes necesiten de su base de datos, todo lo que ustedes implementan en su base de datos está acá. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, la categoría, tengo el proveedor, tengo el producto y puedo implementar toda la base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá ya tengo estos tres. Tengo proveedores, tengo productos. Podríamos poner, por ejemplo, compras. Acá está, compras. Compra detalle. Entonces, conforme yo voy aplicando o conforme yo voy generando mi aplicación, perdón. Bien, entonces podemos ver cómo yo puedo ir definiendo, ¿no? Poco a poco el esquema, puedo ir definiendo todo lo referente a mi base de datos, ¿no? Ahí está, ese es el objeto, o son los objetos o las entidades, ¿no? Lo que les explicaba cuando estábamos revisando el concepto de base de datos. Habíamos visto que efectivamente hay entidades que se van a convertir en tablas, ¿no? A futuro, cuando ya se genera el modelo físico de base de datos, se convierten en tablas. Esto lo hemos visto en la presentación que les compartí. Acá está. Acá tenemos el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, cuando se convierte en modelo lógico, son entidades. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Esas entidades se van a transformar muy posiblemente en tablas, ¿no? Más adelante. Pero por el momento simplemente son entidades. Entonces, lo mismo sucede acá. Tengo entidades, ¿no? Que, ya bueno, son tablas, están trayéndose desde una base de datos, desde un motor de base de datos, pero no estoy trabajando directamente sobre la base de datos, ¿no? Estoy trabajando sobre estos objetos llamados entidades. Una vez que transforman, recién se cargan a la base de datos. Entonces acá incluso yo puedo hacer variaciones al modelo, puedo hacer un montón de cosas sin afectar el modelo físico, ¿no? El modelo real de mi base de datos. Entonces lo primero que necesitaría sería tener una de estas clases, ¿no? Básicamente para tener las entidades de mi base de datos mapeadas. El .NET, ya por defecto, si me voy al sistema de almacén para trabajar con proveedores, por defecto ya me trae el link cargado, ¿no? Acá está, el Using System Link Queue.
ya me trae esa librería cargada por defecto. Entonces, no se tiene que hacer nada. Viene embebido ya por defecto en el C#, viene embebido por defecto en el Visual Basic y en los lenguajes de la plataforma .NET. Entonces, ¿cómo es que voy a llamar, por ejemplo, al botón de inserción? Voy a hacer el botón guardar. Y el botón guardar lo vamos a implementar aquí. Ya no vamos a utilizar el procedimiento almacenado, ¿no? O ya no vamos a utilizar ese esquema de trabajo de procedimientos, de ejecución de procedimientos almacenados. Vamos a trabajar un LINQ. Entonces vamos a llamar al data class que hemos creado, que se llama delivery. Y esta es su librería, ¿no? El data context. Le vamos a poner un nombre y lo vamos a instanciar. Esto básicamente es como trabajar mi cadena de conexión, ¿no? Eso es en suma lo que necesitamos. Al ser como una cadena de conexión, en todo caso ya no va acá. Lo podría poner como una variable global para que lo puedan utilizar todos mis esquemas, ¿no? En este caso es proveedor. Como ya lo tengo ahí, proveedor aparecería como un objeto. Acá está, proveedores. Ahí está. Aparece ya como un objeto de nuestra base de datos. Vamos a poner prof y lo vamos a instanciar, ¿no? Igual a proveedores. Listo. Aquí dentro de los proveedores se va a generar el trabajo que voy a implementar. En este caso vamos a utilizar, vamos a poner llaves. Y los esquemas en link de inserción, modificación y actualización están completamente bien definidos, ¿no? Bien delimitados. Para este caso voy a utilizar los controles con los que ya estamos implementando. Voy a copiar estos controles, que si no me equivoco son los que trabajan para este módulo. Correcto. Estoy implementando solamente, bueno, copiando y acomodando los controles. Estos controles son los que almacenan la información que se va a guardar, ¿no? Que se va a almacenar. Y directamente sobre el mapeador que ya tenemos, tendríamos que llamar básicamente dentro del mapeador, acá está proveedor. Por ejemplo, el proveedor código viene a ser, si no me equivoco, un entero automático, ¿no? Se genera automáticamente. Tengo el nombre, la dirección y el teléfono. Como ya está instanciado, yo ya lo debería ver. Por ejemplo, el NBC nombre proveedor, que va a estar acá. Para sacarlo de acá mejor, para copiarlo y pegarlo. Proveedor. Acá está. Nombre del proveedor. Vamos a copiar aquí. Luego viene la dirección. La dirección la vamos a copiar aquí. El teléfono. Que vamos a copiar aquí. Listo. No uso este código porque, como repito, es autogenerado. Tampoco voy a usar. Vamos a ir acomodando y limpiando los datos. Listo. Vamos a generar y le vamos a indicar, ¿no? De tu conexión a tus clases, vamos a entrar por proveedores. Ahí está por proveedores. Y le vamos a decir que haga la inserción, ¿no? Para eso tenemos el insert on submit de proveedor.
y que actualice la grilla de proveedor punto, o sea, la reestructure, ¿no? La vuelva a hacer. Ahí está. Entonces yo tendría acá, esto se pone con comas. Listo. Ya tendríamos entonces la información. Creo que acá no, porque este es el último que va aquí. Muy bien. Lo podríamos ir probando. Vamos a ver qué nos dice. Acá debe haber la necesidad, sí, de un cambio, ¿no? Acá necesitamos cambiar el tipo de dato. Hay que hacer un convert a un entero de 32. Y ahora ya no estamos llamando al procedimiento almacenado, sino que básicamente vamos a llamar al link, ¿no? Al link queue para que se genere ese trabajo. Este es... Muy bien, entonces voy a guardar un nuevo proveedor. Vamos a ver, acá tengo leche, carnes, vacos, P&G, pescados y mariscos. Vamos a poner acá representaciones. Representaciones Quillabamba, ¿no? Vamos a poner que esto está en Quillabamba. Y nos han dejado un teléfono. Y lo vamos a guardar. A ver, algo me está faltando. Vamos a ver aquí. Vamos a analizar aquí el código. ¿Cuál es el detalle? A ver. Ah, ya. Lo que nos estaría faltando acá es indicarle que genere pues los cambios, ¿no? Punto. A ver. Que haga, ¿no? Que genere esos cambios. Admit changes. Que se admite. Eso es lo que nos falta. Listo. Representaciones Quillabamba, que nos dé una dirección Quillabamba y un número. Listo. Entonces, esa es la manera como el mapeador está funcionando, está desarrollando, está ejecutando su trabajo directamente a la entidad, ¿no? Y sí, no solamente a la entidad, también lo está haciendo sobre nuestra base de datos. Pero aquí, por ejemplo, no hemos hecho un procedimiento almacenado, no estamos llamando absolutamente a nadie, tampoco se está generando un string de consulta, ¿no? Se está embebiendo directamente un trabajo con la herramienta, ¿no? Que en este caso sería mi mapeador, mi entity framework que tenemos en .NET. Se trabaja con un nuevo esquema, con un nuevo lenguaje que es LINQ. Acá tendría yo pues la inserción. Esto mismo hemos hecho ya, si ustedes revisan el proyecto en categorías, lo hemos trabajado con mapeadores. Acá, por ejemplo, está modificación de categorías con link, lo hemos trabajado ayer. Acá sí se hace un recorrido, ¿no? Acá sí se trabaja un recorrido. Hemos hecho, por ejemplo, la eliminación también con link. Acá está. También se hace un recorrido para buscar utilizando el factor del where, ¿no? Para hacer la consulta. Tan igual como si estuviéramos en SQL. Y finalmente se ha hecho la inserción, que también ustedes acaban de ver que es bastante sencilla, ¿no? Entonces todo esto se puede trabajar dentro de igual el manejo de excepciones. Le puedo dar su tema de administración, ¿no? Puedo generar en el catch, igual que aquí, una excepción, un nivel de excepción. Es igual, es exactamente igual a como yo lo trabajaría dentro de
si estuviera pues programando puramente C#, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente, el trabajo está ahí. Ya hemos visto de alguna manera en el video que les he mandado ayer, está completo lo que se ha desarrollado. Y pueden revisar también este proyecto, ¿no? Para que vean cómo ha funcionado, cómo es que funciona y cuáles son los lenguajes de Link o qué es lo que hace Link. También pueden ustedes profundizar un poco más sobre Link en la web, ¿no? Ahí tenemos bastante información en las páginas de Microsoft y demás. ¿Tienen alguna consulta? Ustedes ya conocen, ya han visto. Lo único que hay que hacer es implementar e instalar el IIS, ¿no? Para la publicación yo lo voy a instalar. No voy a utilizar la herramienta para publicar. Esto lo vamos a trabajar acá en programas y características de Windows, y al momento de activar o desactivar características, vamos a ver que hay una característica que es el Internet Information Service, ¿no? Acá está. Es la herramienta que me va a permitir trabajar un servidor de aplicaciones web. Incluso, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con .NET, íntegramente con .NET, podríamos habilitar las extensiones para ASP, ¿no? Eso también se hace dentro de un servidor. Puedo trabajar yo con un Windows Server y tranquilamente podría hacer lo mismo. Entonces, a ese momento yo voy a activar, voy a cargar esa característica, ¿no? Que es el Internet Information Service. Vamos a cerrar acá. Y yo podría publicar directamente desde mi casa, ¿no? ¿Has publicado alguna vez, Dante, desde tu casa, desde tu router? No, profe. Ya. No, ¿Tus le he aplicaciones entendido cómo mal las...? con el IIS, profe. Había entendido otra cosa. Mis Ya. aplicaciones yo las hosteo desde un VPS en DigitalOcean, y desde ahí, Ujú. esto pues, para todos. Claro, el VPS es posible, ¿no? Pero también es un costo que tú te puedes agregar para ti si lo publicas desde tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces eso Claro. vamos a hacer ahora. Ya. Yo, por ejemplo, me imagino que tú, si lo hosteas en algún lugar, debes usar algún servidor web, ¿no? El XAMPP, el Apache. Sí, En este caso, nosotros utilizamos el IIS, ¿no? El IIS, el Internet Information Service, que es el servidor web de Microsoft, ¿no? De Windows. Claro, lo que estoy haciendo es genérico, funciona para cualquier servidor web. ¿Dónde está el truco de la publicación? Vamos a ver. Entonces, para yo poder publicar, primero voy a instalar mi servidor web, el que ustedes prefieran, ¿no? El que ustedes conozcan, el que ustedes manejen. En este caso, yo voy a trabajar con el IIS, es el más fácil, ¿no? Más rápido de implementar. Y una vez que tenga el IIS, yo ya voy a poder sacar dentro de mis aplicaciones, dentro de una página web o un navegador web, el localhost, ¿no? Entonces, si yo tengo localhost, debería poder ver esto. Significa que el Internet Information Service, el IIS, el IIS, está funcionando, está corriendo, ¿correcto? Me imagino que también en otros servidores web, como Apache y demás, también tienen su presentación, su localhost, ¿no? Este vendría a ser el localhost del Internet Information Service, que está de manera local dentro de mi computadora. Esto está corriendo en mi computadora, ¿no? Vamos a esperar que termine la instalación y deberíamos entrar a la configuración de nuestro router de Telefónica. Bueno, no de Telefónica necesariamente, ¿no? Del que ustedes tengan en casa, en la oficina. Acá yo ya tengo la información de mi router, mientras termino de configurar esto. Perfecto, se está aplicando, está instalando. Entonces,
hay dos situaciones acá, ¿no? De repente, si tú me ayudas, Dante, ¿estás con tu computadora? Sí, sí, profe. Las IPs públicas, ¿no? Lo primero que yo tengo que saber es mi IP pública. Yo lo puedo hacer mediante esta paginita que es miip.es y puedo chequear mi IP pública. Esta es la IP de mi router, ¿correcto? Entonces, esta IP, para que yo defina o para que yo pueda hacer el trabajo de salir por desde mi router, desde mi casa, debo de conocer dos cosas. A mí me ha costado tiempo de investigación y molestias, pero al final lo único que se tiene que hacer es llamar a tu proveedor y convertir tu IP o tu router en NAT, ¿no? Hay que hacer el nateo. Y en este caso el nateo es pues generalmente el NAT es NAT 3 de los comerciales. Si me puedes ayudar, por favor, escribimos en un ejecutar exactamente esto, ¿no? El tracer con tu dirección IP pública. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí, lo estoy haciendo ahorita. Ya. Si no me equivoco, si es que tu IP es NAT2 o NAT3, porque por lo general viene NAT3, ¿no? Viene por de manera ya preestablecida, viene el NAT3 dentro de nuestras aplicaciones. Vamos a buscar acá. ¿Qué te sale? Ah, le voy a enviar una foto. Está en... ¿Por dónde le envío? Por WhatsApp. Lo puedes mandar al WhatsApp. Lo que no encuentro es guardado. ¿Dónde está? Debe estar por acá. Ya. A ver, vamos a ver qué nos mandaste. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí. Lo que tú tienes ahí son saltos, ¿no? Eso se llama saltos. Entonces, cuando yo genero el tracer, el trazo de una dirección IP, si da más de 30 saltos, algo así como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Va a ir dando saltos, salto, 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 salto. Significa que tu nateo está en NAT 3. ¿Tienes un Play? ¿Un PlayStation? No. Ya, por ejemplo, en el Play, cuando tú lo conectas, te dice qué NAT es tu red. Entonces ahí te dice, efectivamente, es NAT 3 o NAT 2. Para que tú puedas publicar desde tu casa, necesitas que tu línea sea NAT 2. ¿Ya? NAT 2. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si mi línea es NAT 2? Básicamente, mira, si yo hago el tracer, así como lo estás haciendo tú en casa, no hay salto, ¿ves? ¿Te has dado cuenta? Ujú. No hay salto. Mira, hago tracer y no hay salto. Ni siquiera, bueno, hay un parpadeo del MS de la consola, pero no hay salto. ¿Qué significa eso? Que el NAT2 solamente hace un salto, ¿correcto? El NAT3 hace de 2 a más saltos, ¿no? O sea, puede hacer hasta 30 saltos. Lo que tú tienes en la foto que me has enviado es eso, estás haciendo los saltos en NAT3. No estoy muy seguro si eso tendría que ver para que tú lo puedas sacar, no sé qué proveedor tengas, pero sí puedes llamar, digamos, a tu proveedor y decirle, quiero cambiar mi NAT 3 a NAT 2, ¿no? Decirle, por ejemplo, yo quiero hacer streaming, quiero sacar mis juegos y se me pone muy lento, tengo un PlayStation, porque así yo lo he hecho, ¿no? He llamado a Telefónica, yo hago clases en línea, hago streaming y necesito que salga pues fluidamente mi línea, entonces quiero que me cambies de NAT 3 a NAT 2. Ellos lo hacen, ¿no? No se hacen ningún problema. Creo que demora casi unos 24 horas para que veas el cambio, pero se hace. Entonces, no es, ni no cuesta, ¿no? Tampoco tiene costo, ni mucho menos. Entonces, como puedes observar, el tracer que estamos haciendo
me permite determinar en qué NATeo está mi red. De preferencia, si yo quiero publicar, pongamos en NAT2, ¿no? Otra cosa es entrar al router. En este caso yo tengo un router de Telefónica. Aquí en la sección de internet, bueno, también hay routers y routers, ¿no? Este router es uno de los últimos, si no me equivoco, es un router Wi-Fi Smart. Y vamos a ver su configuración. Me imagino que la configuración también se ven casi todos los routers, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aperturar puertos. Acá el trabajo sí es el de aperturar puertos. Entonces voy a entrar al internet en esta sección y tengo acá asignación de puertos. Como ya estoy en NAT2, tranquilamente puedo chequear esto y, por ejemplo, ya tengo yo mi dirección IP pública y tendría que habilitar el puerto 8080 en UDP y en TCP. Yo he querido agregar, por ejemplo, los puertos TCP-UDP juntos, ¿no? Mixtos. Pero he visto que no tiene un buen trabajo. Entonces es mejor asignarlos por separado. El UDP y el TCP en el puerto 8080. Uno para UDP, uno para TCP. Y esta dirección IP, ¿de dónde es? Es la dirección IP desde el equipo, desde donde va a salir tu aplicación. Por ejemplo, yo tengo, vamos a ver, ipconfig. Yo tengo la IP 1.11. Este equipo, desde el que yo estoy haciendo las clases, es el 1.11. Entonces tendríamos que cambiar mis protocolos. Acá voy a actualizar. Para el 1.11, lo salvo. Igual acá voy a actualizar. Para el 1.11, lo salvo. Pero ojo con los puertos. Estoy habilitando los puertos 8080, que son los puertos de internet, ¿no es cierto? Luego tengo el DMZ. El DMZ me va a decir, acá está tu dirección IP pública. Esta es tu dirección IP pública. Y la dirección IP del equipo desde donde voy a sacar la aplicación es el 1.11. ¿No? Le doy a aplicar. Listo. ¿Qué significa esto? Que si tú pones esta dirección, te la voy a compartir al chat. Lo que tendríamos que ver, por ejemplo, si lo coloco dentro de un navegador de internet, sería esto. Mi IIS, ¿no? Es el IIS que yo he configurado desde acá. No sé si me puedes apoyar con eso, por favor. Sí, sí se muestra. Ahí es. Entonces ya estoy publicando a nivel mundial, ¿no? Ya estoy en internet, ¿correcto? Ahora, esto ya funciona, ya está mi aplicación en la web. Lógicamente debo tener muchos cuidados, ¿no? Temas de seguridad, si es que lo voy a servir desde mi casa. Entonces ya no necesito un hosting, por ejemplo. Y ahí hay todo un tema. Espero yo poder implementar esto en la clase que vamos a hacer de redes. Ahí les voy a mostrar algunas cosas interesantes. Entonces, podrías tener tu hosting propio, ¿no? Ya no necesitas tener hosting pagado. VPS, ¿no? Puedes crear tus VPS incluso. Entonces, ya tendríamos esta parte configurada. No es difícil. Lo único que es gestionar a que se transforme de NAT3 a NAT2. Y eso también hace, ojo, una mejora sustancial en el Internet, ¿no? Entonces, si tu Internet es muy lento, medio raro, y es de Telefónica, es posible que se mejore mucho si pasamos al NAT2. Sobre NAT3 y NAT2 hay un montón de información que ustedes pueden revisar en Internet. ¿Qué es la NAT? ¿Para qué funciona? ¿Cómo se implementa? N, Y, X y Z, ¿no? Hay de todo para poder ver. Incluso habla acá sobre el cambio en el Play, ¿no? Sobre todo en los juegos, no, si has visto, por ejemplo, en el Facebook, hay gente que hace streaming de sus juegos en línea. Eso es justamente por el cambio que hacen de NAT2 a NAT3. Bien, lo único que me quedaría ahorita entonces sería publicar. Lo que tendríamos que publicar sería la aplicación que hemos desarrollado. Esa aplicación, por ejemplo, yo la tengo acá. Se llama Proyecto Compra Delivery. Es nuestra aplicación. Acá está la Web Application Delivery. ¿Sí? Y me voy a llevar la carpetita, voy a copiar la carpeta a la C, directamente a la C. ¿Sí? A la C. No lo estoy poniendo en una carpeta especial ni nada por el estilo. Directamente a la C. Y como ya tengo instalado el IIS, voy a buscar
la administración de Internet Information Service, que debe ser, me imagino, igual a todas las administraciones de los servidores web habidos y por haber. Lo único que vamos a hacer acá es configurar. Voy a agregar el sitio. ¿Qué sitio? Delivery. Voy a agregar el sitio Delivery, voy a buscar la ruta, en este caso la ruta está en la C, en la carpetita Web Application Delivery, ahí está la ruta, y le voy a asignar la IP, ¿no? En este caso la IP 11, que es la IP con la que voy a trabajar, que es el servidor que va a publicar mi aplicación. Desde el puerto 80 no hay ningún cambio, y le doy a aceptar. Listo, ya tengo mi delivery. Este default se paraliza, ¿no? Se detiene, porque es una página por defecto. Acá ya tengo el delivery. Lo único que tendría que hacer la configuración dentro del IIS son los documentos, ¿no? Todas las aplicaciones web tienen una página de inicio, ¿no es cierto? Puede ser index, como están viendo acá, puede ser default, ¿correcto? Puede ser IIS Start, no sé, hay un montón, ¿no? En el .NET, por ejemplo, la página por defecto de inicio es default.aspx. Esa es la página de inicio. Incluso yo lo establezco, puedo cambiar el nombre, ¿no? Se establece como página de inicio. Y en el IIS, lo único que tenemos que hacer es agregarle esa, ¿no? Voy a agregar esa página de inicio, la primera página de mi aplicación. Y eso sería todo. Reinicio y lo puedo examinar. Si las configuraciones son correctas, yo debería tener ya la posibilidad de visualizar mi aplicación. Algo está haciendo por acá. Entonces, en el localhost ya no debería salir esto, sino la aplicación que he cargado, ¿no? Entonces, me parece que hay un tema ahí, porque estoy viendo que se ha quedado ahí, ¿no? Pegado. Entonces, si me podrías indicar qué aplicación sale en nuestra página, por favor, Dante. Está cargando. Ya, algo Listo, está haciendo, profe. ¿no? Ahora sí aparece la aplicación de delivery. A ver, vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Entonces ya tendríamos la aplicación servida. Y también esto ya no lo necesito. ¿Sí? Esto tampoco. Ya. Sí, algo está haciendo todavía. Ya. Voy a ver si puedo examinar. Lo cierro. No sé, algo está haciendo acá en mi compu. Pero si lo puedes ver, genial, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya tendría la publicación de mis aplicaciones dentro de mi propio servidor web, ¿no? Acá está Delivery. Solo que no me deja entrar desde navegador. Algo ahí. Bueno, me imagino que voy a tener que reiniciar mi equipo, ¿no? ¿Ya? Tengo el localhost. Si entro por el 201, igual debería ver mi aplicación. Tú lo puedes ver, ¿verdad? Sí, le envié foto también a WhatsApp. A ver. Claro, ahí está. Ya está servida la aplicación, ¿no? Es bastante sencillo, es bastante simple, útil, pero puedes acceder, puedes hacerle login. A ver, voy a intentar. A ver, vamos. ¿Ya? El usuario es almacén, te mando acá en el chat. Y la contraseña es web.2020, así con la W mayúscula. El nombre del usuario también almacén es con mayúscula. Hay un error. Te sale la pantalla amarilla, ¿verdad? Sí, Con un montón de letras, ya. ¿Qué está sucediendo? Lo que pasa es que la aplicación está servida, pero no está servida la base de datos, ¿correcto? O sea, mi base de datos
que hemos creado con delivery y todo eso no está servida, no está funcionando, no es funcional. Entonces tengo que explicarle también que la base de datos se va a publicar, ¿no? Entonces acá, ¿qué se hace? En el IIS, aquí en grupo de aplicaciones, están todas las aplicaciones que se están sirviendo. Acá está la aplicación delivery. Y tenemos una piscina, un pool, un application pool identity, que es, digamos, una configuración estándar de todas las aplicaciones para que solo sean manejador de contenido. Lo que habíamos hablado al principio de la clase, ¿no? Cuando una página es manejador de contenido, como WordPress, por ejemplo, que no trabaja con bases de datos directamente, entonces solamente es manejador de contenido. Solamente puedo ver letras, imágenes, de repente uno que otro video, pero no puedo interactuar con una base de datos, ¿no? Hemos visto eso en la primera clase. Este delivery hace exactamente lo mismo. Su configuración inicial es eso, es una configuración de aplicación de manejo de contenidos, ¿no? Es un manejador de contenidos. No es un trabajo de base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? Es bastante sencillo. Aquí vamos a ver sus propiedades. Configuración avanzada. Aquí, en vez que diga identidad application pool, le vamos a cambiar por sistema local. Y eso es todo. Y eso es todo. Vengo a la aplicación, lo reinicio. Voy a ver si puedo examinar, no puedo entrar hasta ahora, no importa. Si tú puedes entrar otra vez, ¿no? Actualizando lógicamente la aplicación. Mira, yo ya puedo entrar a la aplicación, ¿no? Entro acá a almacén, por ejemplo. Vamos a ver si me permite navegar. Acá le pongo almacén. Su contraseña. Ya. Bueno, ya hay temas acá que hay que revisar, ¿no? Era web.20. El debug está apagado, ¿eh? Sí, pero igual no me va a decir nada. Algo me está faltando acá, voy a chequear. Algo se me está yendo de acá. Ujú, 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 ujú. Sí, si no me equivoco, acá ya hay que generar en la base de datos, hay que colocar ya acá en seguridad, el usuario SA, ¿no? Tendría que publicarse ya. Y es un tema de seguridad sobre base de datos, que eso lo podríamos ver bueno, en un cursito ya de base de datos, ¿no? O sea, se tiene que habilitar el SA del SQL, el superadministrador, para poder hacer uso de esto, ¿no? Finalmente, yo tengo acá una aplicación para el Hospital Lorena. Les voy a mostrar. Lo sirvo desde casa. Tengo que hacer simplemente el cambio. Este era... Voy a hacer el cambio simplemente a la IP, que es mi servidor, que en este caso sigue siendo el 12. Y acá vamos a cambiar a 12, ¿no? Lo aplicamos. Ya está. Y si yo vuelvo a ingresar, bueno, voy a esperar que se refresque.
Bien, de esa forma, tendría yo, esta es mi aplicación de este equipo, ¿no? Es una aplicación local. Y cuando configuro mi router, yo ya tengo otra aplicación que está corriendo desde acá, ¿no? Entonces lo voy a revisar. Acá ya es un tema de revisar mi router para ver 192, cuál es el detalle. Muy bien, esa es la manera de publicar desde casa o desde donde ustedes estén, incluso desde los trabajos, ¿no? Desde las oficinas. Ustedes ya pueden generar sus aplicaciones y de alguna manera ahorrarse o beneficiarse, ¿no? Para ustedes, porque ustedes ya pueden publicar directamente desde sus casas. Sí es necesario tener, digamos, una buena conexión a internet, no necesariamente la descarga, sino la carga, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, analizando los temas en Telefónica, si tienes unos 100 megas de internet de descarga, la carga va a ser más o menos de unos 10 a 15 megas. Eso es bueno, ¿no? Porque te configura la carga, que es lo que necesitas, porque tú sabes que en un sistema tiene que ser asimétrico, ¿no es cierto? Pero si tú le pones, por ejemplo, 200 megas de internet, la carga es pues 2 megas, ¿no? Es triste la carga. Entonces, eso va a hacer que tu aplicación también sea bastante lenta, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. La idea, el plan de proyecto es que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo, puedan publicar sus aplicaciones desde donde están, ¿no? Para que se pueda visualizar y, lógicamente, ver si funciona o no funciona todo este tema que hemos implementado. Ese sería, pues, el trabajo de hoy. Si tienen alguna consulta, por favor.